Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Olga Jałtoszuk, Eduardo Cárdenas, Zdzisław Jałtoszuk y Zoe Cárdenas Jałtoszuk desde Lublin, Polonia. Amigos, nuevamente un videíto medio raro ahora, porque se supone que ya venía el frío, ya estábamos todos enchamarrados, ya no iba a regresar el sol y de repente los pronósticos cambiaron. Venían 5 días de sol y de verdad de sol rico, ¿eh? Tú decías que no regresaría. No, es que pronósticos. Bien, el tiempo que yo estuve viviendo aquí en Polonia fueron 3 años. Y para mí septiembre, cuando llegaba septiembre, ya era frío. Y así fue esta vez también. Llegó septiembre y empezó el frío. No me puedes decir que no. Sí, llegó el frío. Llegó el frío. Sí. Yo dije, no, ya, es normal, aquí es así. Pero no, los pronósticos cambiaron y decían 5 días de calor. Dije, no, eso ya no va a pasar. Y no. Y lo que quiero mostrarles en este video es todo lo que de verdad aprovechan el sol, porque ya se están despidiendo. Entonces, el primer día de sol me fui con mi suegro a andar en bicicleta. Él siempre anda en bicicleta, llueve, truene o relampaguee, pero con sol es mucho mejor. Entonces nos fuimos al Zalew. Nos fuimos a una laguna que está por aquí que se llama Zalew Zemporycki a andar en bicicleta y a echarnos una rica chévere. Y ahora les presento a mi suegro Mujtej. Jak było? Fajne? Bardzo dobrze. ¿Cómo estuvo? Dice que muy bien. Michał już tam został zamówić piwo. ¿Esmechone? ¿Cansado? Nie, Nunca se cansa el señor. Amigos, pues llegamos, ya están aquí el amigo de mi suegro y como se dice aquí, na zdrowie. Na zdrowie. Salut. Salud. Ellos ya recorrieron todo Zalew y yo muy joven y no puedo recorrerlo. Venimos a ver qué hay. En realidad no traemos plan, solo queremos mostrarles lo que cambia un día con sol, ¿no? Muy diferente. Sí, nuestros planes eran diferentes, hubiéramos tenido un viaje a otra ciudad, pero por enfermedades entre nosotros dijimos que no, nos quedamos mejor. Y pues a ver qué nos muestra la ciudad de Lublin hoy. Para las personas que es la primera vez que están viendo en estos videos, bueno, pues nos encontramos en la ciudad de Lublin, Polonia. Andamos acá de vacaciones y le andábamos mostrando este destino que seguramente cuando tú vengas a Europa, a lo mejor andas ahorrando tus dineritos, tus centavitos porque vas a hacer tu primer viaje a Europa. Bueno, ya que estás en Europa vas a poder viajar a diferentes países y yo estoy promoviendo que le den una oportunidad a Polonia. Aquí hay mucha gente latina y hay muchos mexicanos también, más en Varsovia. Y bueno, mucha gente no toma como destino esta ciudad que se llama Lublin, Polonia. Y bueno, pues como de aquí es la familia de mi esposa y de aquí nació mi esposa, entonces nosotros nos encargamos de darle ese pequeño granito de promoción para que pasen a Lublin, Polonia a visitarla. Tal vez después vas a ir a Varsovia, después vas a ir a Cracovia, a Gdańsk, a varios lados, pero tienes que pasar por esta ciudad que te va a encantar. De verdad, cuando vengas te va a gustar un montón. Es bien sabido que aquí en Polonia y en Rusia, bueno, pues su bebida tradicional es el vodka. Bueno, pues en este evento regional también tienen sus marcas de vodka. Aquí vemos un montón de vodka que no conocía, se ven muy bien. A ver si podemos degustar algo. Amigos, pues apenas llegando aquí, estamos pisando este lugar y ya mi suegro va a empezar con los chopitos, con las degustaciones de este lugar que le estábamos mostrando el vodka. También tienen otra bebida que se llama nalewka, que no sé qué es exactamente nalewka, pero ahorita le preguntamos a la polaca. Próbuję, no. Vamos a tomar uno y uno. A ta jest bardziej słodka. To jest słodziutka. O, dobry. Proszę. Słodziutka.
z miodem. Rico, dulcecito, como jarabe, pero pegador. Señores y señoras, quiero que vean esto que me acabo de encontrar. Vean qué deliciosura. La garnacha, entre más grasosa, más sabrosa. Vean qué rico se ve esto. Vean esta deliciosura que se ve todo súper rico. Oh, esto no sé qué son, wow. Trochę pikantnego? Tak? Hasta con salsa y todo. Amigos, algo de lo súper delicioso que hay aquí en Polonia son los quesos. Y estos quesos a mí me fascinan, que se llaman osepek. Imagino que son varios tipos de osepek. Los van a encontrar en una ciudad que se llama Zakopane. Zakopane es famoso porque ahí puedes ir a esquiar, aprender a caerte como yo lo hice. Ahí está el video para que lo vean. Szanowni Państwo, jeżeli Państwo chcą spróbować serów, to możecie tutaj podejść i sobie zjeść. Ja tutaj To jest taki osepek też? Tak. Tylko w takim kształcie takich właśnie kluseczek. Tak. jest tutaj. A tutaj są moje pasty. Esto que ven aquí también es osepek, que está solo que en tiritas. Misia, proszę bardzo. Parece pasta, pero es también queso. Vean esto. Mała i uciekaj z serkiem. Y también son muy famosos estos tipos de queso con diferentes especies. Mało tego, ten ser nie może tutaj... Amigo, nuevamente vemos un super negocio de kielbasas, varios tipos de kielbasa. Hasta tienen certificado de la kielbasa aquí. Tyszka dla mnie. Dziękuję. Jak mięsem, tak? Tak. Amigos, ahora nos encontramos aquí muchos productos de España y vienen de Málaga. Aquí nuestra amiga, ¿cómo te llamas? Edita. Anita, que ella vive aquí en Lublin, pero vende productos españoles y de Málaga, ¿no? De Málaga y de Almería. De Almería. Ahora tienes, Almería. tienes aceitunas. ¿Qué más tienes por ahora? Por ahora también tengo aceites virgen extra de Almería Pulpi o de Almanzora, buenísimo. Y ahora también aceite de oliva virgen extra, pero con sabores. Sabores muy buenos, con limón, chili, con trufa, pues están súper buenos, ¿eh? Genial. Súper guay, como dirían. Súper guay. Entonces, bueno, las personas, los españoles que necesitan de estos productos, bueno, ya saben dónde los pueden encontrar con Gracias. Smack España en Facebook. Facebook también. También. Perfecto. Bienvenido y gracias y que vengan para acá. Ole. Chao, Gracias. Amigos, pues seguimos aquí caminando y seguimos encontrando muchas deliciosuras garnachas europeas nuevamente en este festival que se llama Smaku. Vean esto tan rico que es. Obviamente la kielbasa es la que siempre gana, pero vemos muchas cosas cocidas. Por acá vemos algo que se ve muy rico, verduritas. Esto que se llama bigos. Amigos, ya un restaurante que ya le traía muchas ganas de conocer y un restaurante que quería recomendarles para cuando anden por estos lados de Polonia. Seguramente vas a venir, estoy seguro que vas a venir. Tú que andas ahorrando tus centavitos para venir a Europa, ven a conocer esta linda ciudad que se llama Lublin. Y cuando ya estás acá, bueno, vas a conocer este restaurante que lo estamos ahorita conociendo tú y yo. ¿Por qué te estoy recomendando este lugar? Bueno, porque si quieres comer algo típico de Polonia, bueno, lo vas a poder encontrar aquí. Aquí hay muchas cositas polacas, no solo de Lublin y no solo de esa parte de Polonia, sino de todo Polonia. Pues vas a encontrarlo aquí en este restaurante que se llama Sielsko Anielsko. No habíamos podido venir porque siempre está súper lleno. Aquí es donde vienen los turistas a probar como lo típico cuando andan por acá. Hoy encontramos afortunadamente un lugar, entonces vamos a conocerlo y vamos a probar algo típico de aquí. Chyba tak, tak. Dobrze. Przepraszam bardzo, co to jest? To jest dwojak gospodarza. Tutaj mamy smalczyk, twarożek i chlebek, do tego ogórki kwaszone. Bueno amigos, nos acaban de traer las primeras cosas. Esto se ve que lo traen siempre cuando pides algo de comer. Ya les había dicho que aquí se comen mucho los pepinillos ogurki, que son estos pepinillos que conocemos normalmente en las hamburguesas. Pero
aquí hay algo que les va a gustar, que tal vez ya lo conocen, que aquí es la manteca. Nosotros lo llamamos la manteca con chicharrón. Pues esto se llama smalets. Aquí es el pan típico y le pones estas cositas que están aquí alrededor, que es smalets. Todo es smalets, ¿tak? ¿Y todo? A to taki serek. Y esto es smalets, es la manteca con chicharrón que les digo, y esto es queso. Entonces eso es también súper típico y tradicional en Polonia. Amigos, para estos alimentos no puede faltar la cervecita. Yo pedí una cerveza que es la cerveza aquí de la casa, que se llama Piwo Sielskie Anielskie. No sé por qué todas las cervezas terminan en IE, como Teskie, Nawenchowskie. Bueno, yo pedí esta que es de aquí, de este lugar, obviamente oscura, ciemne, para que aquellas personas que están intentando hablar polaco, son las palabras básicas de sobrevivencia que deben de tener. Ciemne, jasne, o sea, clara, la cerveza clara, piwo, durra, mała. Van a aprender polaco, mi polaco. Na zdrowie. Na zdrowie. Na zdrówko. Smaczne, to ciemne, sielsko, anielsko. Dobre. Specjalność lokalna. Amigos, pues ya terminamos de comer en este lugar que se llama Sielsko Anielsko. De verdad, muy rico, muy tradicional. Solo venimos a probar unas cositas así como muy tradicionales, echar una rica cervecita. Y bueno, pues muy recomendado para cuando anden en estos lados que se llama Lublin. Y si andan aquí en el Stare Miasto, en la ciudad vieja, pues pasan a comer a este lugar que está súper rico. Amigos, pues ya estamos nuevamente en esta calle que se llama Deptak. Ya la gente empieza a salir a tomar la cervecita. Aquí cuál sana distancia, cuáles mascarillas, ¿verdad? Como lo pueden ver, llegó la hora de la diversión y además es viernes. Imagínense cómo se va a poner esto por aquí. Hagan de cuenta que estamos en Carranza, en la calle de la diversión. Amigos, si ya tenía ganas de venir a grabar para que ustedes vieran cómo se ve esto de noche, que se ve precioso. Pues bueno, hoy sin querer nos dio la noche y vamos a esperarnos que dé más la noche, porque hay unas fuentes danzarinas que están espectaculares. No solo es el agua, es unas proyecciones que hacen por aquí. A ver si alcanzamos a verles, que se va a poner esto bien chido. Amigos, pues ya cambiamos de lugar. Estamos en un lugar que se llama Sexytak, muy cerca de las fuentes danzarinas, en Plac Litewski, y muy cerca de esta avenida que se llama Deptak. Un lugar que nos sugirió mi suegro. Dice que no lo conoce, pero el nombre le gustó, Sexytak. Salucita. La polaca, en este viaje solo has tomado cerveza sin alcohol. Que nos hemos sorprendido que en todos, de verdad, en todos los lugares que hemos ido hay cerveza sin alcohol. Eso es muy recomendable, ¿no? Vean la elegancia Francia, la elegancia de mi suegro. Bez krawata. Su camisa de... Bo nie pasuje do tej koszuli. Bueno, amigos, llegó el momento de cambiar de lugar. Vamos a lo que venimos, a grabar las fuentes danzarinas, la versión aquí de Lublin, que no solo es unas fuentes, son proyecciones multimedia. Ahora mi suegro y Olga se quedaron por allá porque está durmiendo Zoe. Entonces yo me voy a adelantar un poquito, para ver estas fuentes multimedias y sobre todo para compartírselos, porque dicen que este espectáculo está bien chido. Amigos, pues les presento las fuentes danzarinas, la versión de Lublin.
dawno temu w Lublinie żyła sobie biedna wdowa. Pewnego dnia jej dom został napadnięty i spalony przez bogatego szlachcica. Pokrzywdzona wdowa wniosła sprawę do sądu. Niestety, sędziowie oślepieni złotem bogatego szlachcica wydali niekorzystny dla niej wyrok. Rozpaczona kobieta zwróciła się więc do Trybunału w Lublinie. Chciała sprawiedliwego wyroku i odzyskania choćby części majątku. Na wieży furgota uderzany komuś. Na drugiej zegar noci. Mur fal i chmur popękał, w złote okienka gwiazd, lampy. Lublin nad łąką przysiadł sam. Cisza. Dokoła pagórów koła, dymiąca czarnoziemy połać. W góry nad sadami czarnymi, z nadłomki mgły, zamknęły się oczy ziemi, powiekami z mgły. Amigos, pues ya terminamos nuestras actividades este día de hoy. Ya vamos en el autobús, la pasamos muy bien. Gracias a mi suegro que me llevó a tomar unas cervecitas por ahí. Ese espectáculo multimedia estuvo genial. Y bueno, pues como siempre les decimos, suscríbanse, comenten y compartan y nos vemos en otro video. Adiós.